Encuentros, en su segunda temporada, se adapta a la nueva normalidad. Es un espacio semiformal para el diálogo de temas varios con invitados que comparten sus experiencias a través de esta plataforma. ¿Qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un programa que los acompaña desde el año 2019 y que ha tenido como invitados especiales a grandes personalidades: Anunciata Valdés, Gabriela Calvache, Sebastián Cordero, Hugo Calle, Javier Villasís y por supuesto María Augusta Hermida. Y hoy no nos quedamos atrás, pero ya les voy a contar de quién se trata. Mientras tanto, les recuerdo que estas entrevistas las pueden ver a través de nuestro canal de YouTube @SinergiaGY. Bueno, ahora sí, nuestro invitado especial de hoy es Florencio Comte. Pues él es arquitecto y doctor en diseño, tiene una maestría en pensamiento estratégico para la educación superior, fue decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es autor y coautor de publicaciones sobre la historia de la arquitectura y del desarrollo urbano de Guayaquil. Así que vamos a conocer un poco más de su lado humano. Bienvenido, Florencio. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo está? Mucho gusto y gracias por la invitación. Como siempre, nuevamente, un gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo fue la niñez y juventud del entorno familiar de Florencio Comte? Bueno, yo creo que muy feliz, una familia muy unida, un poco dispersa por el país, en relación con mis primos, abuelos, hermanos, padres. Yo nací aquí en Guayaquil. Mi padre nació en Bahía de Caracas, hijo de un migrante catalán y una chonera. Mi madre quiteña, hija de padre quiteño y madre guayaquileña. Así que pasábamos vacaciones en Quito, en San Vicente, frente a Bahía de Caracas, para poder estar en contacto con los primos y además en contacto con la familia distante que teníamos en España, principalmente con tías, primos y eventualmente una abuela que viajaba mucho a España y en Estados Unidos, pero principalmente diría una familia muy unida y una niñez y adolescencia muy feliz. Muy bien, a mí en este momento que usted nombra Bahía de Caracas, San Vicente, también estoy viviendo un tiempo. Qué hermoso lugar de Manabí. Manabí es hermoso, pero esos lugares también son muy especiales para mí. ¿Qué recuerda o qué lugares bueno, iba a la playa, asumo, ¿no? En Bahía, pero de repente algún recuerdo específico en este lugar del Ecuador hermoso? Nosotros pasamos aproximadamente un mes cada año en San Vicente, o sea, llegamos hasta Bahía, no había puente en esa época, cruzábamos en Gabarra o en lancha y pasábamos en la casa de una prima de mi papá, que era como su hermana mayor, eh, que era casi que la dueña del pueblo. Todas las actividades se concentraban en este que era realmente un pueblo, no había una sola calle pavimentada. eh, la luz había hasta determinadas horas del día. La única diversión que había era los sábados en la noche, que había una función de cine donde pasaban siempre películas mexicanas. Ahí me vi todas las de Santo, El Máscara de Plata, las de Blue Demon, todas estas. Había un sitio donde íbamos con los hijos de mis primos, que eran de mi edad, pues mis primos eran bastante mayores, a alquilar revistas, a ponernos a leer revistas en un banco de un kiosco al pie del malecón. Íbamos mucho a la playa, jugábamos a las escondidas metiéndonos debajo de las canoas de los pescadores o conociendo otros lugares cercanos. No había carreteras, así que había que viajar por la playa a sitios cercanos como Canoa, Briceño o incluso hasta mucho más allá. Ahora hay carreteras, pero en esa época no existían. A coger cangrejos en la playa. Es decir, era de lo más divertido en un pequeño pueblo al que dejamos de ir ya siendo un poco más de adolescentes y que regresamos muchísimos años después, cuando luego de inaugurar el puente, mi padre dijo que yo quiero ir a conocer el puente y volvimos, y el descubrimiento fue pues impactante. Fue descubrir que ya el pueblito ese bucólico que habíamos conocido de niños ya era totalmente diferente. Había calles asfaltadas, las casas de caña habían sido reemplazadas por casas de cemento. Era difícil reconocer los lugares que habíamos recorrido, donde jugábamos o habíamos andado en caballo o comprado las cosas, que era totalmente diferente a lo que habíamos disfrutado de pequeños.
Sí, Bahía definitivamente es muy hermoso. Luego del terremoto, pues también parte de su patrimonio pues quedó destruido. Vamos ahora un poco también a conversar con Florencio. Usted creció entre libros, entre arte, entre obras. ¿De repente hay un libro o una obra que lo marcó en su juventud? Yo creo tal vez muchas, sí, por supuesto crecí entre arte y libros. Mi abuelo, cuando íbamos a Quito, visitábamos a mi abuelo materno, era pintor, artista plástico, había sido director del Museo de Arte Colonial, así que solamente el visitar su oficina del museo ya era toda una experiencia. Nos llevaba a recorrer los conventos de Quito y los museos, porque además tenía entrada libre y hacía que nosotros también pudiéramos tener esta entrada libre. Y por el lado de mi padre, que el negocio familiar que había puesto mi abuelo cuando llegó a vivir al Ecuador, aquí a Guayaquil, una farmacia. Mi padre luego abrió una librería, la tuvo durante muchísimos años y simultáneamente trabajaba en una librería de la farmacia, así que vivimos rodeados de arte y de libros. Recuerdo un regalo que nos hizo mi abuelo cuando yo tenía en la Navidad. Yo cumplo años muy cerca de la Navidad, y en la Navidad que yo cumplí 6 años de edad, nos regaló a mi hermano, a mi hermana y a mí una acuarela pintada por él. Era el típico regalo de Navidad que él hacía, ¿no? O sea, obras de arte pintadas por él. Con eso yo inicié una colección que todavía la tengo y conservo ese cuadro, por supuesto. Y de libros, pues nunca tuvimos restricciones, todos los libros estaban al alcance de todos, y en la medida en que pudiéramos irlos entendiendo, lo leíamos. Generalmente mi hermano mayor iniciaba las lecturas y luego nos pasaba a los demás. Y recuerdo que cuando yo tendría que unos 10 u 11 años de edad, cuando mi hermano empezó a leer 100 años de soledad, y luego yo lo leí también. Como se me hacía tan complicado poder entender la cantidad de personajes que había entre estas familias, armé un árbol genealógico y tenía dibujado la estructura familiar de la familia Buendía para poder entender todo este tipo de relaciones. No era, alguien diría, no es un libro para niños, pero es que en mi casa no había restricciones de decir qué libro era para grandes o para niños. Los libros eran libros y cada uno los tomaba en la medida que los necesitaba, los quería, y leíamos obras para grandes, obras para niños, o sea, lo que estuviera a la mano. Qué interesante anécdota, Florencio. Seguramente pues en este momento también estás leyendo algún libro. ¿Puedes compartir de repente cuál es el que estás leyendo? Suelo leer más de un libro a la vez, no es que soy en eso bastante disperso, y depende del estado de ánimo con que esté. Eh, Ahora, por una investigación, he estado leyendo muchos libros sobre historia, por un trabajo que lo terminé sobre historia de la arquitectura de Guayaquil, y poco historia de la economía de Guayaquil en el primer tercio del siglo XX. Pero trato también de tener otro tipo de lecturas. Pero cuando voy a la playa, regreso siempre a Agatha Christie, que es lo que más me entretiene. Y si estoy ya aquí en Guayaquil, ya trato de tomar otro tipo de obras, ¿no? Pero es difícil porque suelo acumular 3, 4 libros e irlos leyendo a la medida en que me vaya entusiasmando. A veces tomo uno, lo dejo, lo retomo. Hay libros que uno no se engancha fácilmente hasta luego de volverlos a retomar por una segunda ocasión, ¿no? El último volví a releer la historia de la literatura nazi en América Latina, una obra bastante interesante de Roberto Bolaño, que es una obra bastante irónica sobre donde él hace toda una invención sobre unos supuestos autores nazis que habían escrito en América Latina, pero todo una fantasía en realidad. Bueno, interesantes los libros que está en este momento leyendo Florencio Comte y pues que de alguna manera nos has especificado de qué se trata. A ver si nos animamos también. Bueno, hay muchas personas que también quieren participar en este encuentro con alguna pregunta. Es el caso de Robinson Vega. Así que adelante. ¿Cuál es el legado que considera más importante le hayan dejado sus padres? Yo diría, es más de uno, ¿no? Pero fundamentalmente
yo diría que es el ejemplo de una vida ética, de una vida comprometida, en el hecho de enseñarnos el ser solidarios. Eh, Siempre hubo aquí un lema en mi casa que decía: más hace el que pide que el que da. Y pues nunca nos sobró nada, tampoco nos faltó, pero lo que teníamos siempre lo compartíamos, porque siempre se decía que alguien había más necesitado que nosotros. Eh, Creo que mis padres son un referente fundamental en mi vida, en el sentido de este legado ético que recibí de ellos y que sigo recibiendo de mi madre, que aún vive. Muy bien, y de repente Florencio Comte tiene alguna habilidad gastronómica y algún plato en especial que Florencio pues prepare. Me gusta mucho cocinar. Normalmente, y creo que la pandemia hizo que salieran estas habilidades más que antes, porque había necesidad de hacerlo. Y generalmente lo que hago es busco una receta y luego la reinterpreto a mi manera. Pero una de las cosas que suelo hacer los fines de semana, que es la comida casi dominguera que había siempre en mi casa, era preparar la típica tortilla española, el pan con tomate o los camarones al ajillo, y eso siempre lo preparo yo. Pero trato de ir siempre buscando nuevas ideas. Me entretiene y me relaja la cocina. No es que puedo entrar mucho, no dispongo a veces de mucho tiempo, pero a veces o casi todos los fines de semana entro a cocinar algo. Pues bueno, vamos a recordar quizás, Florencio, alguna anécdota, travesura que usted recuerde en su niñez, adolescencia. Posiblemente más de una. Yo siempre he sido así como muy curioso. Yo andaba desarmando todo. Yo tenía una lupa, estaba mirando todo, con un desarmador desarmaba todo lo que me caía en las manos. Destruí muchas cosas con ese afán de poder tratar de entender cómo funcionaban, y todo lo desbarataba. Y no siempre podía volverlo a armar y dejarlo como había quedado. Eh, pero siempre estaba así como investigando, indagando y buscando como tratar de descubrir cómo funcionaba todo. Muy bien, estamos con Florencio Comte en este encuentro. Creo que es momento de nuestra primera pausa y luego regresamos con más. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti, a través de estos encuentros. Bueno, y seguimos en este encuentro con Florencio Comte. Hemos conversado un poco de sus anécdotas de niñez y juventud y ahora vamos a pasar a otra etapa también importante, que es la universitaria. ¿Cuál es aquella anécdota o anécdotas de Florencio Comte en este recorrido por la universidad? Bueno, yo entré a la universidad en el año 1980. Entré en esa época a estudiar arquitectura, una carrera larga. Eran 11 semestres de carrera más año y medio de tesis. Estamos hablando de una carrera en esa época de 7 años, ahora se ha reducido a 4. Y ingresé a la carrera. Empezamos como 200 en el preuniversitario, en este preuniversitario de 6 meses. Finalmente ingresamos la mitad y de esos nos graduamos menos de 30. Y cuando terminaba el segundo semestre, estábamos yendo al tercer semestre, yo me sentía bastante insatisfecho de la educación que estaba recibiendo. Yo esperaba más. Y tuve un profesor que le comenté y yo estaba pensando en retirarme. Y me dijo: no te retires, si quieres deja unas materias, vente a trabajar conmigo. Yo apenas estaba en tercer semestre, tenía 19 años de arquitectura. Y trabajé con él, me llevó a trabajar, me puso un escritorio al lado de su escritorio, era director él del Departamento de Planificación Física de CDG, encargado de ordenamiento territorial, y yo era su asistente y aprendí, claro, evidentemente muchísimo yo de cosas
que en ese momento ni me imaginaba que un arquitecto pudiera hacer. También me involucré inmediatamente en la política universitaria. Estando en tercer semestre, participé como candidato delegado al Consejo Universitario por Arquitectura. Generalmente participaban los alumnos de último año. Difícilmente le daban esa responsabilidad a alguien que estaba recién empezando el segundo año de la carrera, pero yo participé cuando fue candidato a presidente Fernando Balseca, escritor, y Raúl Vallejo fue nuestro jefe de campaña. No ganamos, perdimos esa elección. Generalmente nuestro grupo no solía ganar, sino ganó mucho más adelante, pero seguí participando activamente en la política universitaria. Y ya estando casi en el último año, yo me gradué en el año 1987, pero empecé a trabajar en la universidad en 1986 como investigador adjunto a un proyecto de patrimonial, y me gradué y continué trabajando en ese proyecto que se prolongó por casi 8 años, hasta el año 94, pero ya en el año 89, o sea, yo había terminado, me gradué a finales, perdón, a comienzos del 87, y yo a comienzos del 89 ya ingresé como profesor a la universidad, que me asignaron una materia del último año, donde yo fui profesor de algunos que habían sido mis compañeros, que todavía no se graduaban, y 2 años después ya era profesor titular de la universidad. O sea que soy profesor desde hace casi 33 años en la Universidad Católica, en la Facultad de Arquitectura. Claro, toda una vida en la formación académica prácticamente, Florencio. ¿Y cuál es la diferencia del Florencio Comte de esa época de la universidad al Florencio Comte que estamos viendo en este encuentro? Yo siento que soy el mismo, yo trato de seguir siendo el mismo. Le decían a los emperadores de Roma, recuerda que eres mortal. Yo creo que es algo fundamental que nunca a uno se le suban los cargos a la cabeza, y entender que uno es transitorio en los puestos que está ocupando, y que mucho más importante que eso son las personas y las relaciones que uno puede tener con ellas. Me he manejado así, de esa manera. Para mí todo el mundo tiene exactamente la misma importancia, ocupe el puesto que ocupe, porque los cargos son transitorios. Y en ese sentido, evidentemente, los años uno le dan madurez y experiencia, pero trato de ser el mismo de toda la vida. ¿Cuáles fueron esas inquietudes académicas que tuvo Florencio Comte en este recorrido por la universidad? Creo que fui, como muchos, pasando por distintos campos, ¿no? La primera área en la que yo trabajé fue el área de historia de la arquitectura y el área patrimonial, que es lo que sigo haciendo hasta ahora. Pero evidentemente, antes de graduarme, yo estaba trabajando como dibujante de arquitectura en esa época. Trabajé para la oficina de los arquitectos Bravo y Rojalino. Fui dibujante en el proyecto del campus del Espol, que se estaba gestando en esa época. Después, al salir, también un poco buscar qué más hacer. Trabajé en obras. Nunca me gustó mucho trabajar en obras, en diseño, pero ya me vinculé a la academia, no solo en la Universidad Católica. Trabajé en varias universidades, siendo profesor, siendo investigador, y en los últimos 2 años vinculado a la planificación urbana como asesor en el plan maestro de la ciudad. ¿Sí? No me he aburrido, en el sentido de que cada cierto tiempo como me reinvento profesionalmente y encuentro como un nuevo horizonte hacia donde dirigir mi actividad. Soy articulista también en un diario de Guayaquil desde hace casi 6 años. Tengo una columna semanal donde, cuando me preguntaron sobre qué escribir, yo dije, bueno, la llamaré Crónicas Urbanas, que es lo que me permite escribir un poco de todo, de acuerdo a lo que yo quiera cada semana, y eso me obliga también a estar actualizado en muchos temas. Así que he participado también como curador en exposiciones de arquitectura, en exposiciones de arte. He sido jurado en exposiciones de arte.
son parte de las inquietudes que he tenido que me ha permitido, pues, sentirme a gusto con las cosas que hago. Muy bien, en la trayectoria académica de Florencio Comte seguramente tuvo el acompañamiento de grandes maestros y maestras. ¿Hay alguno que usted considere especial? Sí, yo diría muchos que creo que marcaron mi vida. Cuando fui estudiante en la universidad, los profesores a los cuales yo tengo así más admiración y recuerdo, dos de ellos que no son arquitectos precisamente, una psicóloga que fue mi profesora de Historia de la Civilización, la psicóloga Marta Velázquez, una persona a la cual considero mi amiga, mentora, que fue la primera que me dio oportunidad de dar clases. Luego trabajó conmigo cuando yo fui decano de la Facultad de Arquitectura. Ella se jubiló. También un ingeniero civil, el ingeniero Ángel Proaño, también jubilado, también mi maestro, a quien yo considero también mi amigo, una persona fantástica porque nos enseñaba ingeniería, cálculo y arquitectura sismo resistente, pero uno conversaba con él y de una cultura amplísima, una persona que leía y conocía de mucho, muchísimo de todo. Y entre los que me marcaron profesionalmente, el arquitecto José Guerra, con quien trabajé en CDG, y luego los arquitectos René Bravo y Gonzalo Ravalino, con quienes trabajé en su oficina particular de arquitectura, y luego en el proyecto y diseño del campus Politécnico. Y finalmente, Pablo Lee, que fue mi director de tesis, con quien también trabajé casi 8 años en el proyecto de investigación histórica. Y ya últimamente, cuando hice mi investigación y tesis doctoral en Argentina, pues mi director de tesis, un historiador e investigador en arquitectura de gran renombre en América Latina, también mi amigo Horacio Caride. Muy bien, Florencio, nos gustaría conocer cuál crees tú que ha sido el legado que has dejado como decano de la Facultad de Arquitectura. Bueno, yo terminé mi periodo de decano hace alrededor de 2 meses, cuando fui electo, bueno, se acabó el periodo y fui electo vicerrector académico de la universidad para los próximos 5 años. Y pues creo que queda una facultad posicionada y respetada en el medio, una facultad de arquitectura renovada, con proyectos de investigación muy sólidos y que permanentemente está haciendo opinión pública. Dejo también, pues, y continúo siendo profesor, seguiré siendo profesor todavía por algún tiempo, todavía me faltan algunos años para poderme jubilar, pero dejo también como legado, pues, muchísimos estudiantes que siempre, aun cuando hayan dejado las aulas, están en contacto conmigo, me hacen consultas, me preguntan, tengo muy buena relación con ellos, y una facultad que me abrió las puertas para ser un investigador, lo que yo he trabajado también muchos años, con muchas publicaciones, y que me ha permitido, pues, estar en contacto con colegas de América Latina y otras partes del mundo en áreas similares en las cuales yo trabajo. Muy bien, tenemos también la participación de otro invitado especial, se trata de Robinson Vega, así que vamos a escuchar la pregunta para Florencio Comte. Ante este nuevo reto profesional que tiene como vicerrector académico, ¿qué acciones se deberían tomar para poder volver más atractiva la oferta académica de la UCSG frente a la competencia de otras instituciones con carreras similares? Yo diría que nosotros como universidad tenemos que adecuarnos a los tiempos actuales. O sea, tenemos que conservar el prestigio y el legado que hemos recibido de una universidad de tanta trayectoria como la Universidad Católica, y que finalmente el discurso que tenemos como universidad corresponda a lo que somos como universidad. Es decir, somos algo, transmitimos algo y la ciudadanía recibe algo, y creo que lo fundamental es que estos 3 elementos vayan a la par o al unísono, que lo que decimos sea realmente lo que somos y lo que se recibe de nosotros corresponda a esto.
posiblemente la necesidad de profundizar en, en aquellas carreras que tradicionalmente son elegidas y que constituyen la base del conocimiento y del desarrollo de la ciencia, y buscar aquellas otras que estén más a la par de los tiempos actuales. Creo que las disciplinas tradicionales siguen estando en vigencia y que no deberían desaparecer, y que es más, que es necesario de incorporar a los currículum estas otras disciplinas que deben siempre estar ahí y que por alguna razón de ser fueron sacadas o eliminadas. Me refiero a la filosofía, a la historia, a la sociología, y otras que no han existido dentro de los currículos tradicionales del país, como la geografía, por ejemplo. Creo que es necesario fortalecerlas y también incorporar otras de acuerdo a los nuevos tiempos. ¿Cómo fue el camino para llegar al vicerrectorado, Florencio? ¿De repente fue algo planificado? ¿Fue algo fortuito? ¿En qué contexto se dio? No, realmente no. No me lo había planteado. Yo llegué al decanato de la facultad primero como encargado. Yo había sido director de carrera. La decana cesó sus funciones, pero hubo un cambio en la ley ecuatoriana, en la LOES, y ese cambio determinó que yo tuviera un encargo en principio de un año, luego de 2, y se fue prolongando hasta que me ratificaron como decano titular para un primer periodo de 5 años, y luego me pidieron que continuara otros 5 años más, y estuve 10 años. Al terminar el periodo, pues la universidad se enfrentaba a un proceso electoral y había que conformar el equipo, y pues el actual rector me llamó y me ofreció ser candidato a vicerrector académico. Pues pensaba, y creo que se confirmó con el resultado electoral, que contaba con el respaldo y apoyo de la Facultad de Arquitectura en la cual yo había estado trabajando. Muy bien, Florencio, tenemos nuevamente a Billy Soto con una pregunta interesante para ti. Hola Florencio, ¿qué tal? Siempre he admirado la forma en la que en cada cargo que tú desempeñas dentro de la academia has buscado involucrar el arte. Ahora, desde el vicerrectorado académico que tú precedes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿cuál es tu visión frente a eso? ¿Crees que es posible involucrar el arte dentro de toda la Universidad Católica? ¿O por qué no crear eventos desde el vicerrectorado académico que sirvan para empujar y generar nuevos artistas para la ciudad de Guayaquil? Recuerdo el extinto salón universitario, que si la memoria no me falla, tú lo precedías. ¿Crees que es posible desde el vicerrectorado académico crear eventos de esa magnitud para la ciudad de Guayaquil que surjan desde la academia? ¿O por qué no pensar en una bienal universitaria? ¿Cuál es tu comentario frente a eso? Sí, bueno, agradezco la pregunta de Billy. Billy fue un alumno, mi amigo y colega también. Si recuerda bien, Billy, yo creé cuando trabajaba en la Universidad Jefferson, tuvimos 2 ediciones del Salón Universitario de Arte, donde se daban premios, y creo que fue un evento fundamental para dar a conocer estos nuevos valores. Estoy hablando hace como unos 15 años atrás, tal vez un poco más. La formación de cualquier estudiante de universidad no se debe restringir al conocimiento o al área del conocimiento específico en el que está. La universidad tiene que estar en la universidad tiene que estar presente el conocimiento universal y el debate que hay alrededor de la ciencia, de la cultura, del arte, y tenemos que formar a los estudiantes con esa amplitud de visión, donde estas materias que deben estar incorporadas al currículo de conocimiento y de cultura general, no solamente por el hecho de cultura general, sino por formarlos como ciudadanos universales, deben estar presentes y tienen que estar fortalecidas. Los planes son amplios dentro de lo que estamos planteando y poco a poco se irán incorporando, porque queremos que nuestros estudiantes tengan una verdadera formación. La universidad o el conocimiento que se recibe en la universidad
es un conocimiento que se renueva cada cierto tiempo, pero la formación integral y los valores que reciben pues permanecen para toda la vida. Y dentro de esos valores está esa sensibilidad hacia el arte, hacia la cultura y hacia las distintas expresiones humanas, como la música, por ejemplo, la danza, el teatro, el cine, etcétera, que deben estar también incorporadas de manera permanente a la vida universitaria. No sé si las personas conozcan de tu afición por el arte y del gran coleccionista de obras de arte que eres. Tu casa es prácticamente un museo. ¿Crees que nos podrías decir el nombre de 5 artistas, a manera de lista, y espero me incluyas, y sus 5 obras representativas? O que nos puedas contar si tienes alguna obra de estos 5 artistas a la que tú le hayas dado un grado de estima particular. ¿Puedes compartirnos sobre eso? Sí, en realidad tengo una muy buena colección de arte aquí en la Casa de Guayaquil, en la Casa de la Playa. Puedo, de cada una de las obras que tengo, puedo contar cómo la obtuve, si me la regalaron, si la compré o si la heredé, porque cuando falleció mi abuelo heredé algunas obras. Y sí tengo algunas como que son sí, mis favoritas y que posiblemente se destaquen en el hecho de que las tengo ubicadas en algún lugar así muy sobresaliente. Una es un óleo de mi abuelo, que es una pintura de la Maternidad Antigua de Quito, un cuadro del año 1929. Este es un cuadro que incluso yo lo presté para una exposición que hubo en Quito, vinieron y se lo llevaron así muy bien embalado y consta en un catálogo. Creo que es uno de los referentes de las obras que así más aprecio. El otro es otro cuadro también de mi abuelo, que es una pequeña acuarela donde hay unos loros en una jaula. Y esto fue un viaje que yo era chico a Quito. A mí siempre me han gustado muchísimo los animales y yo estaba encantado con los loros que él tenía. Cuando yo regresé a Guayaquil, él me fue a visitar y me había pintado los loros y me dijo, mira, no te puedo dar los loros para que te los lleves, pero los pinté para que los conserves toda la vida y todavía tengo ese cuadro. De ahí tengo muchas obras del grupo Artefactoría. Son mis amigos esos artistas, los conocí desde antes que tuvieran la trayectoria que tienen. Posiblemente de las más sobresalientes que tengo de ellos es el arte objeto bandera. Solamente se hicieron tres ejemplares de la serie. Uno de ellos está en un museo, el otro está perdido y el tercero lo tengo yo. Luego ya del grupo La Limpia, que ya se disolvió, pero que es un grupo de artistas jóvenes, de alguna manera creo que yo los apadriné. La primera exposición que hicieron se las hice hacer yo, muchos de ellos fueron mis alumnos, y conservo obra de ellos, de Fernando Falconi, de Oscar Santillán, de Ilich Castillo, y pues hay otras obras también así importantes, un cuadro que lo tengo como referente en la sala de mi casa, que es de un artista que fue mi alumno, es un muy buen amigo mío y que conservo muchas obras de él, que es de Billy Soto. Es más, Billy me pintó un retrato y que le pedí que me lo pintara. Yo con la vana esperanza de que pasara como que el cuadro envejeciera y que yo siguiera joven. No, mentira, es una broma nomás. Pero hizo un retrato magnífico que lo tengo ahí en la sala de mi casa. Y otra última que adquirí, que es un poema visual del gran artista colombiano Antonio Caro, que lo tengo también, que lo compré hace poco menos de un año, que es una de las últimas obras que adquirí. ¿Cómo ve la situación, Florencio, la situación actual de la educación superior? ¿Cuáles son los cambios estructurales necesarios ante los nuevos desafíos, como por ejemplo el cambio climático? Pues hay muchas, bueno, es una pregunta que tiene como varias aristas, ¿no? La educación superior en nuestro país está pasando por un momento complicado. No es fácil en este momento
pues para las universidades seguir adelante con todas las restricciones económicas que se están teniendo. Sin embargo, pues, estamos comprometidos con el país y con los jóvenes que quieren acceder a la universidad, y en ese sentido, pues, seguiremos adelante. Y estas otras variables que están presentes tienen que ser incorporadas para sensibilizarlos ante estas situaciones nuevas que estamos presentando, o que ya vienen arrastrándose y que se están acentuando, ¿no? El cambio climático no es algo simplemente teórico o de un enunciado de interpretación de lo que está sucediendo en el mundo, sino que es una realidad palpable que le estamos viviendo día a día, con toda una serie de eventos catastróficos que cada vez van a ser mucho más serios, mucho más graves. El compromiso de la universidad, pues, es empezar también a dar respuesta a ellos. Yo hace unos años dirigí una tesis en arquitectura muy importante de un arquitecto que ahora es profesor de la facultad, donde él hacía una modelación de la ciudad en función del cambio climático, es decir, por cada aumento de un grado de temperatura, cómo podía variar el nivel del mar, y eso qué significaba para una ciudad como Guayaquil, con una altura promedio de 4 metros sobre el nivel del mar, pero que hay zonas que están apenas a 50 centímetros sobre el nivel del mar, y hay otras zonas que están incluso bajo el nivel del mar, como los arrozales, por ejemplo, que muchos de ellos han sido ocupados para áreas residenciales y que son las primeras que van a ser afectadas. ¿Qué va a pasar? O cómo ir pensando la ciudad y la arquitectura en función de esos cambios y esas afectaciones. O lo que pasó recientemente, en que nos vimos confinados por mucho tiempo, y que nos enfrentamos al hecho de que en muchos casos la gente no vive en las condiciones más adecuadas, que sus casas no son para habitar, sino son solamente sitios donde ir a dormir, y que era imposible confinarlos en donde no habían las condiciones más adecuadas para ello, y que por tanto la arquitectura, los arquitectos y la universidad desde distintas áreas de conocimiento tienen que también empezar a dar respuestas a todas esas nuevas necesidades. Muy bien, creo que es momento también de tener con nosotros a Rosa Edith Rada, una invitada también muy especial en este encuentro, con una pregunta para Florencio Comte. Adelante. Florencio, conociendo que tú eres un experto en historia de la arquitectura, ¿podrías describirnos a la antigua ciudad de Guatemala y además contarnos alguna anécdota? Sí, yo sé por qué Rosé hace esa pregunta. Tuvimos la oportunidad de viajar juntos a Antigua Guatemala a un congreso de arquitectura de la CLEFA hace algunos años, y es una ciudad, yo diría que una de las ciudades más lindas que yo conozco de los viajes que ha hecho, porque tuvieron el acierto de no hacer una intervención tan profunda de reconstrucción luego de la destrucción que sufrió ante las erupciones del volcán de fuego y el volcán de agua que quedan tan cerca de Antigua, y que le hicieron desaparecer como capital del país, y que hasta que se creó la nueva ciudad de Guatemala. Antigua es una ciudad pequeña que tiene la escala perfecta, con una arquitectura colonial espectacular, y donde se pueden recorrer las ruinas de lo que fueron muchos de sus monumentos históricos más importantes, como iglesias y conventos, y muchos de ellos que han sido adecuados realmente de manera admirable, conjugando con una arquitectura contemporánea. Uno de ellos precisamente fue donde se realizó este evento, que es el Hotel Casa Santo Domingo, considerado entre los hoteles más importantes del mundo, que funciona entre las ruinas del antiguo convento y templo de Santo Domingo, el convento y templo colonial de Santo Domingo en Antigua, Guatemala. Así que es posiblemente uno de esos lugares mágicos que uno tiene la oportunidad de conocer algún momento en la vida, y el que tuve oportunidad de regresar en una segunda ocasión, unos años después, y volverlo a recorrer, o volver a recorrer las partes que no había conocido. Es pequeño,
y donde además se puede admirar y ver y leer lo que fue la ciudad, pero sobre todo la vida de la gente y las expresiones artísticas de los mayas y quichés que todavía siguen haciendo sus tejidos tradicionales como lo hacían pues cientos de años atrás. Bueno, nos encontramos con Florencio Comte. Este segundo bloque hemos hablado también acerca de su trayectoria universitaria. Vamos a un breve corte y regresamos con más para conocer su visión sobre la ciudad. Esto es Encuentros. Regresamos con Florencio Comte para conversar un poco más acerca de su visión sobre la ciudad y bueno, vamos a preguntarle qué sucede con el patrimonio moderno de Guayaquil, con esta arquitectura moderna en Guayaquil. Bueno, es una arquitectura realmente sobresaliente, muy destacable y fundamental para poder entender la propia historia del país, incluso también de América Latina. Este era un patrimonio que estaba así un poco oculto, que incluso había sido pues mal interpretado y analizado, porque se había forzado incluso algunas de las fechas de estas obras arquitectónicas para hacerlas cuadrar en un modelo de análisis que estaba equivocado. Es decir, había algunas obras que se las databa que pertenecían a la década del 50, pero que en investigaciones que yo hice descubrí que en realidad pertenecían a la década de 1930, con lo cual no cuadraba dentro de esta interpretación tradicional de la arquitectura moderna ecuatoriana, que los historiadores latinoamericanos decían que el peso de lo colonial había sido tan fuerte que había evitado un surgimiento temprano de esa arquitectura, y por tanto podíamos encontrarla recién en la segunda mitad de la década de 1940. Eso funciona bien para una ciudad como Quito, pero ¿qué pasaba en una ciudad como Guayaquil, donde el patrimonio colonial había desaparecido con los incendios, principalmente el de finales del siglo XIX, en 1896? No es posible, decía Tafuri, entender a la arquitectura como objeto desde la propia arquitectura, sino que hay que analizarla con los hechos y eventos que ocurren alrededor de la arquitectura. Es decir, qué pasaba en lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo tecnológico, y qué hacía, como en el caso de Guayaquil, que hubiera un surgimiento temprano de esta arquitectura moderna. En el caso de Guayaquil, primero hubo las condiciones, porque la ciudad había sido destruida, hubo los recursos como para hacerla, e incluso la arquitectura moderna surge tempranamente en un proceso de crisis económica profunda del país, en el que la arquitectura tradicional o vinculada al clasicismo deja de desarrollarse porque era más barato hacer arquitectura moderna sin ornamentos. Y se encuentra o se desarrolla esta arquitectura a la par de lo que sucedía en los países del Cono Sur, o sea, tan tempranamente como 1930. E incluso hay algunos procesos tecnológicos donde Guayaquil fue casi pionera en el continente americano, por ejemplo, en la incorporación a la construcción del hormigón armado, con edificaciones tan tempranas como en el año 1903. Es decir, pocos años después de que este sistema constructivo se había inventado en Francia dentro de las distintas, digamos, iniciativas que se habían dado, pero la principal, la de Genevic, que es la que se había utilizado en el mundo a finales del siglo XIX, llega así en el año 1903 a Guayaquil. Así que hay una arquitectura con una tecnología avanzada, una arquitectura estéticamente importante vinculada a la arquitectura moderna, o a lo que se ha llamado movimiento moderno, lo cual no estoy muy de acuerdo, pero que hay una arquitectura moderna que hace que se desarrolle esta arquitectura desvinculada de procesos de modernización. O sea, por eso es que en mi tesis doctoral yo la llamé moderno sin modernidad, es decir, desarrollamos una arquitectura moderna cuando el país no era totalmente moderno, porque los procesos de la arquitectura van por un camino diferente y a la vanguardia de lo que se estaba dando en otros procesos
de cambios culturales en el país, aunque Guayaquil siempre estuvo a la vanguardia de ellos, por ejemplo, en el arte, la literatura o en cambios incluso en la propia sociedad. Estamos hablando de 1930. Si estableciéramos un FODA acerca de la ciudad de Guayaquil, ¿cuáles serían las principales amenazas? Pues yo diría que hay muchas. Hay una amenaza constante que está vinculada al cambio climático, que lo conversamos hace un momento. Es un proceso acelerado de deterioro del ambiente, de afectación a los cerros y a los esteros. Una amenaza también es no tener una visión clara de hacia dónde queremos ir como ciudad. Es una ciudad que se empieza a estrangular, no tiene posibilidad de crecer ni hacia el sur ni hacia el este, y con un crecimiento en el no planificado hacia el oeste, con crecimientos lineales a lo largo de avenidas, con urbanizaciones que no se integran a la trama urbana tradicional, y que se va superponiendo dos modelos urbanos antagónicos, un modelo histórico de barrios que se van perdiendo, y se va imponiendo un modelo más de tipo anglosajón de segregación urbana y priorización de usos por sectores, que creo que a la larga le va a significar un daño enorme a la ciudad. Una ciudad donde no se tiene claro cuál es el eje de la planificación, o posiblemente sí se tenga claro, pero es un eje equivocado porque se prioriza al vehículo sobre el ciudadano y el peatón, donde no hay una planificación clara en cuanto a movilización, espacios públicos, áreas verdes, entre otros grandes problemas. Tenemos ahora la participación del arquitecto Schubert Cordero. Él es director de Sinergia Medios Digitales y también tiene una inquietud para Florencio. Adelante. Estimado Florencio, sabemos que la ciudad de Guayaquil está emplazada en una ubicación geográfica nada favorable, claras vulnerabilidades de origen. Las decisiones a lo largo de su historia, el etnocentrismo ha condicionado a la morfología urbana. ¿La ciudad condiciona a la sociedad? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, es correcto que la ciudad no tiene el mejor emplazamiento, ¿no? Es una ciudad que ya desde su origen tuvo problemas, donde se privilegió lo económico sobre lo estratégico, y que se ha dicho y está comprobado que es una ciudad que tiene una vulnerabilidad de origen. Es decir, el origen y la ubicación de la propia ciudad hace que sea altamente vulnerable a una serie de afectaciones. Entre las 10 posibles afectaciones que se hablan que puede tener una ciudad, Guayaquil tiene 9 de las 10. Lo único que no tenemos son huracanes. Pero esa pregunta de qué condiciona qué, si el entorno a la gente o la gente va modificando, yo diría que es una relación de ida y vuelta, ¿no? O sea, los guayaquileños somos, me incluyo evidentemente como guayaquileño, aunque sea hoy guayaquileño de primera generación, soy nacido en Guayaquil, pero los guayaquileños estamos muy condicionados a lo que es la ciudad. Nos condiciona tanto que inclusive sentimos la ciudad de una manera diferente y el clima lo entendemos de una manera distinta, ¿no? Aquí cuando un guayaquileño, o como los guayaquileños cuando decimos está haciendo frío, es porque estamos con 20 grados de temperatura. Y cuando decimos ya está empezando el calor, es cuando ya ha sobrepasado los 32, 33 grados. O sea, porque vivimos pues, perfectamente adecuados, aclimatados a estos cambios que tiene la ciudad, ¿no? Entonces el clima, la ciudad, el trazado de la ciudad, las distancias que hay que recorrer, cómo se vive la ciudad, nos condiciona como persona, pero a su vez la ciudad finalmente es el marco en el cual somos nosotros quienes la hacemos. La ciudad no son las casas y los edificios, sino la ciudad es su gente,
y Guayaquil somos nosotros. Para Florencio, ¿cuál sería la ciudad ideal porteña como lo es Guayaquil? ¿Cómo sería? Quiero cerrar los ojos e imaginar lo que usted... Digamos que Guayaquil, ¿no? Nuestra ciudad porteña. ¿Cómo sería una ciudad porteña ideal? Guayaquil es curioso porque si bien es una ciudad porteña, no tenemos playa, ¿no? Entonces es una ciudad medio extraña en ese sentido. Tenemos un río que es casi un mar, pero no tiene un agua que pueda ser bebida. Tiene una serie de contradicciones que son como permanentes, pero yo visualizo esa ciudad, y no lo digo como una ciudad utópica, porque la utopía es aquel no lugar casi no construible, y yo aspiro que esa visión finalmente se concrete en algún momento de una ciudad mucho más amigable, más segura, donde se pueda caminar tranquilamente, cercana, con un transporte público eficiente, más verde, con espacios públicos inclusivos, sin rejas, integrada, una ciudad donde se pueda la gente desarrollar sus actividades productivas, una ciudad próspera donde ya se hayan resuelto los distintos problemas urbanos que todavía tienen, que se vienen arrastrando en muchos años, y una ciudad que después de unos años pueda ser considerada un referente de la planificación para el resto de ciudades de América Latina y del país. Bueno, ¿usted cree que se pudo haber evitado de repente cinturones de pobreza con mejores políticas públicas aquí en Guayaquil? Yo no sé si se pudiera haber evitado. O sea, finalmente estos cinturones van surgiendo históricamente como resultado de las distintas crisis. El llamado suburbio de Guayaquil empieza a gestarse desde la década de 1920, pero si uno ve incluso las crónicas de Guayaquil de antes, del siglo XVIII, ya se habla de estas zonas marginales que había alrededor de la ciudad. O sea, que es parte del propio crecimiento de las ciudades latinoamericanas. El tema es que no hay que cerrar los ojos ante ellas y que no tenerlas como cuando se barre la casa y se mete la basura debajo de la alfombra, ¿no? Están ahí y por tanto tienen que ser resueltos los problemas que tienen que ser enfrentados. La ciudad no es solamente el centro o las acciones de maquillaje que se hacen sobre él o sobre algunas de las zonas consolidadas o más pudientes, sino que la ciudad es todas las contradicciones que están ahí presentes con la alta marginalidad y los enormes problemas que aún posee, a pesar de que estamos ya en pleno siglo XXI y que no se ve que se estén solucionando porque no se ven o no se percibe que a alguien le interesa que sean solucionados. Es decir, mientras hayan todos estos problemas, seguirá siendo un caldo de cultivo para que continuamente quienes aspiran a los puestos de poder dentro de la ciudad o de manejar la ciudad tengan ese factor de chantaje hacia los votantes y de ofrecimientos de ofertas que finalmente nunca se cumplen porque no les interesa que se cumplan, porque si las cumplen ya no tendrían que ofrecer ante una falta de... Hay mucho descontento también en la ciudad, por ejemplo, cuando vemos los espacios públicos cerrados. ¿Usted cree que esta es una medida para conservar, por ejemplo, los parques y plazas? ¿Qué opina? No, en absoluto. Está comprobado que es lo contrario. Me pareció interesante que hace unos meses atrás unos habitantes de un sector de Guayaquil, de la zona de Sauces, solicitaron a la municipalidad que le retiraran las rejas de un parque porque ellos demostraban que en el momento que le pusieron rejas al parque, el sector se volvió más inseguro y que querían que se devolviera la seguridad al sector con el retiro del parque, porque las rejas obligaban a las personas a darle la vuelta al parque y el parque se había convertido dentro de las rejas en refugio de antisociales. Entonces, el momento en que retiraron las rejas, los habitantes volvieron a ocupar el espacio público, se volvieron a apropiar de ese espacio público y disminuyó la inseguridad. Entonces, lo que se concibe es totalmente contrario a lo que se pretende lograr con el cierre de los parques. No se trata de enrejar a los parques ni de enrejar a la gente, sino de dotar de seguridad en la medida que haya más actividad,
que la gente los use, se apropie de ellos, con más iluminación y actividades que se pueden realizar, pues la inseguridad disminuirá. Bueno, en esta parte final, querido Florencio, sería importante conocer de ti un mensaje constructivo para aquellos jóvenes que están en formación académica y que están en esos cambios constantes y en plena ebullición. ¿Cuál sería este mensaje para estos nuevos profesionales? No suelo dar muchos mensajes, ¿no? Pero yo les diría que sigan sus sueños, que no me ha tocado con más de un estudiante eh, entender que no estaban desarrollando todas sus habilidades porque habían sido obligados a estudiar una carrera que no querían. Le diría que hagan lo que deseen en la vida, cualquier cosa que se sientan a gusto, que no se frustren, no frustren los sueños porque finalmente lo que estudien van a ser en lo que van a tener que desarrollarse el resto de la vida. Y no hablo de trabajo, ¿no? Una vez el cantante Joan Manuel Serrat contaba una anécdota que al llegar a un aeropuerto le habían preguntado en qué trabajaba y él había contestado, yo no trabajo. Y pues le dijeron, ¿cómo que no trabajas? Le dice, sí, yo no trabajo porque lo que hago me gusta y no lo siento como una carga. Entonces mi mensaje sería que hagan lo que quieran, lo que se sientan gustos y que finalmente en lo que la actividad que desarrollan nunca la sientan como una carga. Yo creo que es un excelente mensaje de Florencio, no solamente para jóvenes, que creo yo también para todos, ¿verdad? Gracias, Florencio. No, gracias Marta y gracias también Schubert y a ustedes por esta entrevista. Bueno, con nosotros ha estado Florencio Comte, hemos hablado de su niñez, de su juventud, su carrera académica y bueno, de los planes y cómo ve la ciudad. Ha sido un encuentro realmente interesante. Muchas gracias a Florencio. Los invitamos a que sigan nuestras entrevistas a través de nuestro canal de YouTube, @SinergiaGY. Quiero mandar un abrazo especial a nuestro director, al arquitecto Schubert Cordero, quien está en este momento en Barcelona. Yo les mando un abrazo cálido desde Wisconsin, en Estados Unidos, y será hasta una próxima oportunidad. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti a través de estos encuentros. Encuentros, en su segunda temporada, llega a ustedes gracias a la confianza de organizaciones y marcas que valoran el trabajo profesional de Sinergia, productora de medios digitales. Y estos son Fundación María Guare, organización sin fines de lucro con 30 años trabajando por los derechos de la mujer y la familia. Conocerás más de su gestión en sus redes sociales. La Culata, el mejor espacio gastronómico en pleno corazón de la Córdoba. Conoce su variado menú en su fanpage, @laculataGY. El Molcajete, la mejor comida mexicana en Plover, Wisconsin. Vive la experiencia de Sinergia, productora de medios digitales. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti a través de estos encuentros. Una producción de Sinergia.